Jesús vendrá, señales por doquiera se ven, en gloria y majestad regresará con él. Bienvenido a tu canal Sarón JA en Conexión con Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar una historia que es muy conocida, la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Y el título dice El horno de fuego. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado que cuando Nabucodonosor supo de el sueño que había tenido acerca de la estatua, él quiso que esto fuera perpetuo, así que él empezó y mandó a construir esa estatua que era toda de oro y la colocó en el monte de Dura para que todos los que vivían alrededor de su gobierno pudieran verla. Pero no solamente se conformó él con hacer la estatua, sino que ya una vez terminada la estatua, él convocó a todos los que pertenecían a su reino, porque quería él que todos se inclinaran ante la estatua. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 3 de Daniel 3. Dice, se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, se os ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y entonces vemos que cuando suenan las bocinas y la música que habían dado, todos se inclinan ante la estatua que el rey había levantado. Pero cuando el rey observa, llegan a avisarle a él que había unos personajes que no se habían inclinado ante esa estatua. Entonces Nabucodonosor se molestó porque pues no habían cumplido su mandato, que él deseaba que se inclinaran todos ante esa estatua. Les voy a leer lo que dice el versículo 12. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no han adorado a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de bocina, la flauta, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que libre de mis manos? Ya era la segunda vez que el rey les pedía que se inclinaran ante esa estatua que él había erigido. Y pues ya no fue de buena manera, ¿no? Como al principio el rey había dicho, había ordenado que al oír el son de bocina, todos se iban a inclinar. Ya esta vez nos dice el versículo que fue con furia y con enojo. Estaba molesto el rey porque no se había obedecido lo que él había dicho. Pero aún ante esta situación un poco amenazante, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no tuvieron miedo ni tuvieron temor. Y vamos a ver lo que respondieron. En el versículo 16 dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo,
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y cuando le responden esto al rey, el rey pues ya no estaba contento, de por sí ya estaba enojado porque ellos no habían aceptado la orden, no habían obedecido. Y entonces el rey, como ya tenía el horno ahí cerca, él mandó que el horno fuera calentado 7 veces más. Y él se enojó y se airó. Y en el versículo 20 nos dice, y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era premiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Y en el momento en que los echan, el rey se sorprende y les pregunta a aquellos que habían obedecido sus órdenes de echar a estos 3 hebreos, les pregunta, oigan, pero ¿qué no nosotros o ustedes pusieron a 3 allá adentro? ¿Por qué hay otro personaje más? El rey les dice, nuevamente ahí en la Biblia lo podemos encontrar, se acercó a la puerta del horno ardiente y les dijo, Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios viviente, salid y venid. Ellos salieron en medio del fuego y se juntaron todos los gobernantes que estaban junto con el rey. El rey, al ver a un cuarto personaje, él se da cuenta que es alguien que pues no estaba contemplado en los 3, ¿no? Y él ve al Hijo de Dios. Él se da cuenta de cómo era ese personaje que estaba con ellos. Cuando los 3 hebreos salen del horno, los revisan, ellos no olían ni a humo, lo único que se quemó fue con lo que el rey había atado a estos hombres. Cuando ellos salen, el rey Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, en esta pequeña reflexión podemos ver nosotros que a pesar de que posiblemente nos encontremos en una situación donde tal vez nuestra vida peligre o donde tal vez nos veamos obligados a ir en contra de lo que creemos, debemos de mantenernos fieles como lo fueron estos 3 hebreos. A ellos no les importó el que tenían que ir al horno de fuego. Ellos estaban seguros y convencidos porque le dijeron, no tenemos que declararte nada respecto a esto, rey. Y si Dios no nos libra, sepas que no vamos a adorar a tu Dios. Entonces ahí vemos que qué maravilloso ejemplo nos dejan estos personajes de que aún en la adversidad, aún cuando su vida corría peligro, ellos estuvieron dispuestos a mantenerse fieles a Dios. Así que yo los invito para que podamos mantenernos fieles. Sin duda alguna habrá adversidades, habrá dificultades, pero nos tomamos de la mano de Dios. El Dios que libró a los hebreos nos puede librar de ese horno de fuego que estamos pasando en estos momentos. Confiemos, no dudemos del poder de Dios. Que el Señor los bendiga.